Justamente ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy del segundo bloque. Saludamos a Antonio Naranjo, gerente general de N Arquitectos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por esperarnos un ratito, Antonio, pero teníamos que seguir con la otra entrevista y teníamos que conocer un poquito más. Pero ahora con usted me voy a tomar un poquito más de tiempo. Colón, por favor, me vas a tener que esperar para la siguiente media hora, porque este tema de aquí es muy importante, sobre todo cuando hablamos de espacios de sanación. La arquitectura es parte fundamental, ¿no? Tanto de la sanación como el bienestar, ya sea para mitigar y reducir la transmisión de enfermedades o simplemente brindar un espacio tranquilo para el consuelo o los edificios de nuestra vida diaria moldean directamente nuestra experiencia. ¿De qué manera justamente los espacios, Antonio, de una u otra forma generan beneficios para nuestra salud, para nuestro bienestar y de qué manera podemos nosotros decir, bueno, este espacio está bien para mí, para mi familia, para mis hijos, de acuerdo también, porque hay que tener en cuenta el contexto del clima en el que estamos. A veces estamos en espacios muy calurosos o espacios muy fríos, dependiendo de dónde vivamos, y de qué manera esto influye en nuestra vida diaria. Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Denise y Marta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando estamos hablando de los espacios de la sanación, estamos hablando de que nosotros pasamos el 90% de nuestro tiempo dentro de espacios, ¿no? De espacios construidos, y solo el 10% pasamos en ambientes naturales. Entonces, la influencia que tienen los espacios construidos en nuestra salud, en nuestro comportamiento, tiene mucho que ver. Después de la pandemia, hubo resultados, por un lado, alarmantes de lo que pasaba con la gente después de 2 años de estar encerrados. Y por el otro lado, hay estudios que han hecho que la gente vuelva a, a buscar esos espacios naturales y cómo involucrar la naturaleza dentro de los espacios donde habitamos. Es un concepto que no solo se utiliza para hospitales o para clínicas wellness, que es lo primero que uno pensaría, sino para espacios de oficina y vivienda, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Antonio, y en este sentido, justamente usted nos indica, bueno, pasamos la mayor parte del tiempo en espacios cerrados. Por lo general, nuestros espacios, sobre todo de oficina, que es donde pasamos más del 50% del día, son espacios que no son muy alegres, muy dinámicos en algunas ocasiones. Son espacios fríos, son espacios en los que solamente predomina un determinado color, por lo general siempre son blancos, cremas, pero no son vivos. Entonces, ¿de qué manera esto puede afectar a nuestra salud, si se quiere decir de esta forma? Porque nos enfrascamos en un lugar, en un espacio en la que no tenemos contacto o no vemos o no tenemos ventanas de alguna u otra manera que nos diga, bueno, o espacios de luz natural, que de una u otra forma nos hacen bien, ya sea para nuestra piel, para poder respirar, otro ambiente. Entonces, ¿cómo podemos... ¿de qué manera podemos intercalar esto o de qué manera podemos hacer para que esto comience ya de alguna u otra manera a importarle a las personas, a los empleadores, a importarnos? Por ejemplo, hay personas que trabajan en casa y tienen sus oficinas como que una oficina, o sea, no tienen ni siquiera una planta, un espacio abierto. Entonces, ¿de qué manera podemos ir dándole importancia a estos espacios? Bueno, eso es muy importante, sobre todo porque en nuestra oficina de Ecuador, eh, bueno, y con la oficina que tenemos acá en Estados Unidos, lo más importante es mejorar la calidad de vida de la persona que habita dentro de estos espacios. Se lo logra de diferentes maneras. Yo comencé mi trabajo en la parte de sustentabilidad y un poco he ido variando al área de salud, porque son áreas muy complementarias. Entonces, ¿cómo afecta? Y estos son estudios ya realizados, ¿cómo afecta el hecho de la calidad del ambiente interno? Usted decía la iluminación, el calor, eh, el sentirse más cómodo dentro del ambiente hace que la persona trabaje de mejor manera, que sea más productiva y sobre todo que su calidad de vida sea mejor. Usted me dice el 50% del tiempo pasamos dentro de las oficinas, hay veces en que pasamos más de ese tiempo y lo único que queremos es irnos.
Pero si son espacios cómodos, donde uno tiene una buena silla, una buena ventana que puede ir al exterior, tomarse un break, salir a una terraza, estar en ese contacto natural, poder abrir una ventana, que muchos edificios no tienen ni la posibilidad de abrir una ventana y tener una buena ventilación. Eso afecta mucho a nuestra salud. A veces que tenemos dolores de cabeza y uno dice, chuta, ¿por qué tendré este dolor de cabeza? Es por tener una mala ventilación o porque la temperatura no es adecuada. O también puede ser porque se generan tóxicos dentro de los ambientes. Ciertos materiales generan, como las lacas con las que pintamos las paredes o las lacas de las puertas, generan gases tóxicos que después son perjudiciales para la salud. Igual que pegantes que utilizamos para las alfombras. Al principio, yo siempre esto les digo a los estudiantes, dicen, chuta, huele a nuevo el espacio. Y realmente no es que huele a nuevo, sino que todos los contaminantes, todos los materiales están botando esos gases. Y Antonio, y en este sentido, porque muchas veces no sabemos por qué se deriva cierto malestar, como usted lo decía, ¿no? Hablábamos de dolores de cabeza o, por ejemplo, a veces resurgen alergias en espacios donde por lo general hay mucho aire acondicionado y de alguna u otra forma esto nos va afectando. Pero ¿cuáles serían los enfoques a los que debería apuntar las personas que convivimos en oficinas para poder mejorar nuestro ambiente en ese sentido o para poder de una u otra forma rediseñar el concepto de la propia arquitectura y poder tener la seguridad, poder tener el bienestar y la salud al momento de estar dentro de un lugar de 4 paredes en el que sabemos que de alguna u otra forma no nos va a afectar eso? Sí, el 80% de las decisiones se los toma en la etapa de diseño. Es decir, una mala orientación del edificio puede hacer que usted, que justo donde está el lado de las ventanas reciba demasiado calor. O que ponga las oficinas dentro y las circulaciones afuera, que prácticamente eso ya no pasa. Pero hubo un tiempo en la historia en donde era más eficiente comenzar a hacer cajas y encerrar a la gente, de tal forma que uno pueda controlar de forma artificial temperatura y aire acondicionado. El problema del aire acondicionado muchas veces es el mantenimiento de los equipos. Eso hace que pueda haber contaminantes. Siempre que hay reciclaje de aire, no es un aire nuevo, no es un aire fresco y muchas veces recircula. Entonces, si hay alguien que está enfermo, es como estar dentro de un submarino. Es decir, muchas veces se le compara a un edificio en Estados Unidos con un submarino que está totalmente cerrado, hermético. Entonces, alguien está con gripe, se contagiaron todos. No está en buen funcionamiento el aire acondicionado y tiene moho. Todo el mundo comienza a tener alergias por este tipo de hongos, ¿no? Lo mejor es volver a los ambientes naturales. Nosotros aplicamos técnicas de biofilia, que quiere decir cómo trabaja la naturaleza y tratarlo de implementar eso a espacios construidos por el hombre. Es decir, cosas fáciles, ¿no? Como que las ventanas no sean herméticas, que pueda usted tener aire que circule adentro. La iluminación. Usted no sabe lo importante que es la iluminación para el buen desempeño de la persona. Nosotros creemos que el hombre ya no es un animal, pero sigue teniendo comportamientos que hace que uno tenga esa relación directa con el sol, con el agua, con la vida que existe en el exterior. Antonio, ¿y de qué manera, bueno, usted nos dice, bueno, estos son los problemas, deberíamos enfocarnos a este nuevo estilo, ¿no? De hacer arquitectura, un nuevo diseño? Yo quiero hacerme un edificio, quiero hacer un edificio de oficinas. ¿Qué es lo que yo debería tomar en cuenta para poder hacer un edificio que sea con la seguridad y con todas estas características que usted nos está mencionando, a fin de que podamos tener, o las personas que están dentro de estas oficinas puedan sentirse bien? ¿A dónde hay que apuntar? ¿Cuál es el nuevo diseño que trae los nuevos enfoques? Usted nos habla un poco también del tema de poder
poder llevarnos un poco a esto del aire fresco, de la naturaleza, un poco de la iluminación natural, que de una u otra manera creería yo que es algo primordial, sobre todo para poder tener o sentir que estamos vivos, que hay un oxígeno y que no estamos encerrados en un lugar. Entonces, ¿a dónde habría que apuntar ahora? Bueno, durante un tiempo se tomó parte de sustentabilidad con la certificación LEED. No sé si ustedes están en conocimiento, pero la certificación LEED es un sistema de certificación americano que se implantó en todo el mundo para evaluar qué tan eficientes son los sistemas dentro de un edificio. Y de acuerdo a eso se lo decía si un edificio es sustentable o no. Ahora hay una certificación que se llama WELL, que es qué tan seguro, qué tan saludable es el espacio donde usted trabaja, o donde usted vive, o donde pasa la mayor parte del tiempo. Es bueno tener estos comparativos con certificaciones porque LEED se enfocaba mucho en la eficiencia, ¿no? Y entonces evaluaba al edificio como si fuera una máquina. WELL se enfoca más en la calidad. Eso quiere decir, no el volumen de aire que entra a un espacio, pero sí la calidad de aire. No la cantidad de sol que ingresa, pero la calidad de ese ambiente al generar, al tener mucho sol o poco sol, si es que uno tiene calor o frío, y si la iluminación es controlada, porque si hay mucha iluminación puede generar problemas, y si hay muy poca iluminación también. Entonces, ¿cómo llegar a esos niveles de equilibrio, ¿no? El equilibrio es lo que a la final rige este tipo de parámetros y que la arquitectura se vuelva más humana. Muchas veces nos enfocamos en que quede el edificio, no sé, funcional o que sea un edificio que la gente aprecie y que diga que es bonito. Pero en el momento en que está usted adentro, resulta que el vidrio es negro y hace que el ambiente interno sea un horno. Y estéticamente puede justificar algo, pero la calidad del ambiente, la calidad de cómo vive esa persona día a día es lo que nos va rigiendo. Entonces, meter naturaleza dentro de los espacios, utilizar materiales que no sean contaminantes al medio ambiente, que no sean contaminantes a la salud del humano, pero también que ataquen a nuestra psicología. Por mucho tiempo se creyó que la madera era un material que no se podía utilizar dentro de espacios de salud, porque era muy poroso y generaba que las bacterias se queden en el material por ser poroso, que sea difícil de limpiar. Los últimos estudios hechos por la Universidad de Oregon, con la que nosotros tenemos un convenio, nos dan a conocer de que nosotros tenemos una idea totalmente errónea. Esos materiales que son naturales y que reflejan la naturaleza, hace que nuestro cerebro actúe de diferente manera. Al estar en este tipo de ambientes, la gente en los hospitales se mejora más rápido. Claro, todo depende del ambiente en el que está y obviamente ir aportando estos detalles que de alguna u otra forma mejoran nuestro bienestar, sobre todo porque vamos como que respirando o teniendo otro tipo de ambiente. Antonio, realmente es importante usted lo que nos comenta. Díganos en dónde podemos encontrar más información, dónde podemos ubicarlos a ustedes, sobre todo para quienes deseen tal vez cambiar o rediseñar un poco sus espacios. ¿Cómo poder contactarlo para que puedan obviamente ubicarlos y también tener toda la información que usted nos está comentando en este momento? Bueno, pueden visitar nuestra página web o escribirme a mí al Antonio n@n-medio-n.es o a nuestra página web de narquitectos.com. Perfecto. De esa manera pueden conocer más, aparte de la certificación WELL, pueden entrar a la página wellcertified.com para saber más de lo que usted puede hacer para mejorar su calidad de ambiente interno. Muchísimas gracias, Antonio. Realmente es importante conocer porque la mayor parte del tiempo nosotros permanecemos en oficinas cerradas y es importante poder tener en cuenta todos estos aspectos que de alguna u otra manera podemos mejorar tanto para nuestro bienestar, para nuestra seguridad y nuestra salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente ha sido importante conocer toda esta información que a lo mejor conocíamos algo, pero es bueno ahondar en ello. Gracias, Antonio.
Listo, muchas gracias. Estuvimos con Antonio Naranjo, gerente general de N Arquitectos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos estaremos viendo y escuchando el día de mañana. Un abrazo fuerte y un beso enorme a todos. Chaito.